¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de LBA. Señor Mario Rojas, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Sebastián Silenzi? Muy bien, buenas ¿usted? noches. Buenas noches. Bueno, un programa más de LBA. Vamos a hablar un poco de política. Si bien hoy el tema tiene que ver o pasa por lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner, bueno, en el caso de hoy vamos a venir a lo que sucede políticamente aquí en la región y no precisamente referido a ese tema, sino a otros temas. Pero bueno, hay que decirlo, cuesta mucho encontrar a un peronista que quiera hablar por estas horas acá en Neuquén o en Río Negro por el caso de Cristina Fernández de Kirchner. ¿A favor o en contra? De cualquier forma, cuesta, la verdad que hay que decirlo. No sé por qué, pero cuesta. Pero bueno, veremos en otro momento si podemos hablar de este tema. Ahora vamos a otra cuestión que tiene que ver con política también, algo que sucedió el martes aquí en Neuquén. Exactamente, porque los líderes de las dos facciones políticas que tienen protagonismo en la provincia de Neuquén, como es Rolando Figueroa con la Neuquinidad y Mariano Gaido con Primero Neuquén, se unieron con vista a las elecciones. Formalmente se unieron, porque ya se habían unido. O sea, pero se unieron con vista a las elecciones de octubre. Sí. Se integra Primero Neuquén al frente de la Neuquinidad, que ya tenía 8 partidos o agrupaciones políticas, y Primero Neuquén pasa a ser el 9º pasajero. Bueno, tal vez fue el primero, no sé, se lo vamos a preguntar a la invitada del día de hoy. Está María Pascualini, que es la jefa de gabinete y además una de las referentes de Primero Neuquén. María, gracias por estar. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Bueno. ¿Fue el Primero Neuquén, el primero que se integró al Frente Neuquinizate? Sí, nosotros rápidamente firmamos, ustedes recordarán que fue en el Museo Nacional de Bellas Artes, este pacto que tiene que ver con la defensa, ¿sí? Esencialmente, y el acompañamiento a todo lo que tiene que ver, en este caso, lo que se firmó el martes, como ustedes dicen, tiene que ver con las elecciones, próximas elecciones de octubre, ¿sí? Y el pacto anterior, que digamos lo que hicimos fue reafirmar lo que ya estaba firmado, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver nada más y nada menos que con construir una alianza en pro de la defensa de Neuquén. Con defensa de yo siempre digo, de los recursos, también del bienestar de los neuquinos y las neuquinas. Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a meter un poco de lleno en esto, pero yo pregunto, María, si esta alianza es una alianza pactada hasta octubre, si es una alianza que puede recorrer un camino mucho más largo, va a depender de los resultados electorales de octubre. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es una alianza que va un poco más allá de octubre. El intendente ha sido muy claro con esto, que va a acompañar. Y me parece que acá esta alianza, más allá de ser una alianza, como ustedes dicen, de Primero Neuquén más la neuquinidad, me parece que tiene que ver con una alianza por allí de los neuquinos y las neuquinas de defender lo nuestro. Y que tiene que ver, ayer creo que el día martes quedó muy claro con los discursos de ambos, la historia de la provincia de Neuquén siempre se ha parado en cierta manera con los gobiernos nacionales en defender lo propio. Lo que ocurre es que en esta oportunidad me parece que tenemos que estar más atentos que nunca, porque ocurre algo que a lo mejor antes no había ocurrido. En principio voy a hablar por la gestión municipal. Nosotros prácticamente este es el 6º año de gestión y nosotros siempre estuvimos de acuerdo y lo llevamos a cabo, porque no es que estuvimos de acuerdo y no lo hicimos. Estamos de acuerdo y lo hacemos. Y está a la vista de los neuquinos y las neuquinas, que es el orden económico, que es las cuentas ordenadas, que es un poco, ¿no?, el mensaje contundente del gobierno nacional. Bueno, nosotros hace 6 años que tenemos las cuentas ordenadas. Y hace 6 años que entendemos que está muy bien así, pero hay algo que nos diferencia. Es que nosotros somos un Estado presente y queremos seguir siéndolos. Y por eso los castigó el gobierno nacional. Sí, tenemos una deuda. Nosotros decimos que hoy Nación nos debe alrededor de 50.000 millones, pero no dejamos de hacer las obras que la ciudadanía necesita. De eso se trata, porque
Ayer fue algo el martes fue algo muy claro cuando, en definitiva, vos decís, me levanto a la mañana y salgo a trabajar. Me tomo el transporte público, el cole. ¿Quién hace el acompañamiento de ese transporte público? La municipalidad. Porque el boleto todavía no está al aumento, está alrededor de 940 pesos y el resto, el costo de estructura de ese boleto hoy es prácticamente 3.000. Lo hace la Municipalidad de Neuquén. Los residuos que sacaste la noche anterior lo hace la Municipalidad de Neuquén, porque si hoy se paga alrededor del 25%, pagamos los neuquinos de esa recolección. El resto lo hace la Municipalidad de Neuquén. El asfalto, las avenidas troncales, el polo científico-tecnológico, ¿sí? Que es una nueva economía en la ciudad, que se inaugura el segundo edificio ahora en septiembre, lo hace la municipalidad. Los chicos que van a la escuela, es inversión provincial. Estuvimos en la apertura de una licitación de la ampliación del sector neonatal del Hospital Castro Rendón, eso es con dineros provinciales. Ahí tiene que ir el superávit, al bienestar de los neuquinos y las neuquinas. Nosotros creemos en eso. Tenemos que tener las cuentas ordenadas para eso, para que cada neuquino y cada neuquina tenga ese bienestar. Te preguntaba esto de lo de la alianza porque claramente lo que yo vi también en esta presentación, a ver, tiene muchas congruencias entre lo que es el gobierno provincial, Rolando Figueroa, sí, y Mariano Gay de ustedes con Primero Neuquén o parte de lo que fue el ADN del Movimiento Popular Neuquino. Sí, nosotros llegamos como Primero Neuquén. Exacto. Llegamos como Primero Neuquén en la primera gestión y en la segunda gestión seguimos siendo Primero Neuquén, porque hay una cosa que hay que tener en claro, es que nosotros dentro de Primero Neuquén hay diferentes fuerzas políticas, diferentes por allí posturas y miradas, en los cuales trabajamos todos juntos para llevar adelante esta gestión. Nosotros arrancamos con ese Primero Neuquén, no es de ahora. Vale la aclaración, pero déjame meter la pregunta. Dale. Lo que vi también es que ustedes manifestaron el ADN de Primero Neuquén, ¿no? Esto que estás planteando vos, que más allá de las congruencias que puede haber junto con el gobierno provincial, claramente marca un posicionamiento de ustedes, de Primero Neuquén. ¿Lo dejamos para después de la pausa? ¿Te Dale, vamos a hacer eso. Pausa aquí en La Verdad Avanza, ya volvemos. ¿Sabés qué superávit? Son 3.000 cuadras de asfalto, son 20 avenidas, son loteos con servicios y además el mejor transporte público del país, el cole, bien Neuquén. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa anunció el llamado a licitación para la primera etapa de la obra de saneamiento para el barrio Pampa de Tricao Malal. El proyecto contempla una inversión de 1.400 millones de pesos y un plazo de ejecución de 210 días. De la obra de la red cloacal para el barrio Pampa, primera etapa, esta continúa. Nosotros tenemos una segunda etapa que tiene que ver con todo lo que es el tratamiento, la planta y la ampliación de las redes que faltan para todo lo que es el casco histórico. Una licitación que tiene un presupuesto de 1.400 millones de pesos, 210 días de plazo de ejecución, fecha prevista de apertura para el 30 de junio y bueno, esperamos contar con mucha participación de las empresas que estén interesadas en la ejecución de esta obra. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Segundo bloque de La Verdad Avanza. Estamos aquí con Sebastián Silenzi. Tenemos como invitada a María Pascualini, la jefa de gabinete de la Municipalidad de Neuquén. Podríamos decir vocera de Primero Neuquén. Y había quedado una pregunta que le había hecho Sebastián a María en el anterior bloque. Sí, tal cual. La repasamos, pero lo que le decía, que yo noté en esa reunión que hubo junto o en este espacio neuquinizante junto al gobernador de la provincia,
fue que ustedes marcaron de alguna forma su ADN, ¿no? O sea, ¿qué son ustedes en la política neuquina, o por lo menos lo que pretenden ser en la política neuquina? Por eso también te preguntaba si existía la posibilidad de que este acuerdo siga o se pueda terminar en octubre. La pregunta es, ¿marcaron ese ADN? ¿Ustedes tienen de alguna forma esa visión particular de lo que es la administración pública? Y todo eso, lo decíamos antes, ¿no, Tana? Ustedes como gobierno lo que han hecho no es arrastrar lo que históricamente se arrastró en otros partidos como fue el Movimiento Popular Neuquino. Ustedes tuvieron una entrada distinta a la administración de la ciudad de Neuquén, mucho más austera, mucho más de lo que es hoy la República Argentina. O sea, hoy la República Argentina con Javier Milei pide austeridad, pide basta de casta, pide que se ordenen las cuentas. Digo, ustedes fueron a mostrar todo eso. Sí, lo mostramos desde el principio, y no solo mostramos ese orden económico tan importante para el desarrollo de la ciudad, sino creo que mostramos también algo muy importante desde el punto de vista político, y que hoy a 6 años de Primero Neuquén es esto, ¿sí?, que se puede trabajar codo a codo con otras fuerzas políticas, con otras ideas políticas en pro de construir y de avanzar en una ciudad con las características de Neuquén. Creo que eso a lo largo de estos 6 años queda absolutamente claro. Creo que hemos demostrado que en este crisol por ahí de ideas, cuando nació Primero Neuquén, se ha consolidado a través del tiempo y que ha demostrado no solo ese orden institucional, sino también político a lo largo de los 6 años, ¿no? Yo decía, disculpa Mario, pero yo decía esto también porque lo que veía en la exposición que hicieron ustedes, es decir, bueno, ¿quieren hablar de administración? Hablemos de administración. ¿Quieren hablar de transparencia? Hablemos de transparencia. ¿Quieren hablar de esto? Hablemos. O sea, es como que quiero retruco, ¿no? O sea, ¿fue un poco así eso? Sí, me parece que también es que la ciudadanía, que tiene que elegir ahora en octubre, tenga claro estos números, porque muchas veces pasa de que hay números que se desconocen. Nosotros por ahí cuando decimos de 100 pesos vuelven 51. ¿Y qué importancia tiene? Sí, tiene muchísima importancia. Tiene que ver la importancia de que si nos vuelven 100, porque Mariano, ustedes lo deben escuchar siempre repetir esto, no queremos más de lo que ponemos, que nos devuelvan los 100. Y también porque ahora está en boga decir cuántos impuestos, ¿no? El gobierno nacional habla de bajar impuestos permanentemente. Pero hay que explicarle a la gente que cuando va al supermercado con el carrito y gastó 100.000, ¿cuánto impacta en impuestos? Hay prácticamente un 40% de impuestos nacionales. Eso hay que entenderlo, porque, bueno, bajemos esos impuestos que impacta, por ejemplo, en la canasta familiar. Otro lugar donde me voy a meter y que fue de gran debate es el impuesto al combustible. Claro, porque lo que ¿se acuerdan ustedes? Sí, ustedes hoy hicieron aprobaron la tasa vial y sin embargo la Nación siguió cobrando sigue cobrando. La sigue cobrando porque cuando vos vas a cargar combustible, que carga 50.000 pesos, alrededor de 17.000 y pico se lleva Nación. Y no vuelve. Eso es lo que tiene que quedar claro, que esos 17.000 por cada 50 que se llevan Nación no vuelven. Y el impuesto de la tasa vial, ¿sí?, que es el 4.5, que estamos hablando de 2.000 y pico de pesos, acá está puesto, vos lo ves. Vos ves las 3.000 y pico de cuadras de asfalto, vos las ves, vos ves las 20 avenidas, vos lo ves, vos ves el transporte público. Eso es lo que decimos. Acá se ve. Cuando llegamos a la gestión había 24 tomas sin regularizar y sin servicios. Hoy nos quedan 4. Tenemos 20 tomas regularizadas con servicios. ¿A vos te parece que en una provincia que se va el gas en un cañito tengamos neuquinos y neuquinas que no tengan gas? Bueno, ahí va el superávit. Ahí tenemos las cuentas ordenadas y va a cada neuquino y neuquina. Y vuelvo a repetir esto, de la tasa de combustible. Está en la calle, la vemos. ¿Hubiera sido negocio para Primero Neuquén oponerse a Rolando Figueroa? ¿Se analizó esta opción, María? Mira, yo te voy a decir una cosa. Me parece que uno tiene que aprender, como espacio político y como políticos, que la política en el país cambió, que hay un paradigma nuevo.
¿sí? Y que lo mejor que le podía pasar a los neuquinos y a las neuquinas es estar haciendo lo que estamos haciendo hoy, trabajar de manera mancomunada. Esto es así. Primero, Neuquén no se interpela si estuvo bien o estuvo mal. Estuvo totalmente acertado. Es eso lo que quiere la gente hoy. Nosotros tenemos una obligación como funcionarios: trabajar para los neuquinos y las neuquinas. Y es lo que estamos haciendo. De todas formas, en los inicios de la gestión de Rolando Figueroa dejaron de aportar el aporte que hacía provincia para el boleto de colectivo. Sí, por supuesto que sí. Pero también es cierto que hay que decir que cuando el gobierno provincial, Rolando Figueroa en este caso llegó, también tuvo un gran desafío, que fue ordenar las cuentas de la provincia, y que hoy están ordenadas. Por eso la provincia nuevamente estamos viendo que hay mucha movilidad de obra. Esa obra tan necesaria en toda la provincia. Yo te contaba de la ampliación del Hospital Castro Rendón, las escuelas que necesita, porque es una provincia que está creciendo. Ese es el desafío que tenemos. Porque todos dicen, uy, Neuquén vaca muerta. Neuquén vaca muerta necesita inversión. Neuquén vaca muerta cuando crece, y cuando crecemos nosotros, ciudad, que ingresan 20 familias, de las cuales la mayoría dicen, no, nos quedamos en la ciudad de Neuquén. Eso necesita inversión, necesita infraestructura. Nosotros, una cosa que yo digo, qué importante que es, ¿no? Cuando hablo de loteos con servicios, porque te contaba esto de las 24 tomas, 20 regularizadas. Pero ¿por qué en todo lo que tiene que ver en tierras municipales no hay más tomas? ¿Por qué no hay más tomas? Porque hay loteos con servicios. Y hay una cosa que hay que dejar muy clara: esos loteos con servicios no son gratis. La gente lo paga. Y tenemos aproximadamente el 20%, ¿sí?, de recupero, de que la gente paga su lote. Y hemos cerrado convenios con colegios de abogados, con colegios de anestesistas, con cupo joven, y la gente paga su lote. ¿Cuánto? Disculpame, el porcentaje, me parece que te equivocaste en la cifra. El porcentaje de recupero, ¿De recuperos? Aproximadamente entre el 85 y el 90% paga su lote. Y eso es fundamental, porque eso te da la oportunidad de vos decir, proyecto otro loteo. Tiene que ver con eso. Estamos prontos a licitar el parque industrial. ¿Lo dejamos para el próximo bloque, María? Sí. Hacemos otra nueva pausa aquí en La Verdad Avanza. Ya volvemos. En el plan 3.000 cuadras de asfalto ya tenemos 1.427 en desarrollo, como es el caso de Confluencia, sector Los Pumitas, Rincón de Emilio, Valentina, sector 99, Vivienda y Urbanización Bosch, Parque Industrial, sector La Familia, Batilana, Alto del Limay, Senguer y Saavedra, Z1 y Cuenca 16, Villa Ceferino y muchos barrios más. Y también tenemos en desarrollo las avenidas que habíamos comprometido, como es el caso de Chivilcoy, Crucelles, Obrero Argentino, Solalique, Saavedra, Los Paraísos y República de Eslovenia, Conquistadora del Desierto, Soldi, Racedo y muchas más. Es el plan de infraestructura y de obras más importante de la historia de Neuquén. Orgullo neuquino. Tercer bloque de La Verdad Avanza. Estamos con Sebastián Silenzi entrevistando a María Pascualini, referente de Primero Neuquén en la ciudad de Neuquén. María, el gobernador de la provincia, en el Día del Periodista, ¿fue Mario? Creo que dijo que iba a haber internas. El 9 de junio, sí. El 9, sí, lo hizo cuando nos agasajó. Dijo que iba a haber internas. Y yo te pregunto, ¿cómo es la participación de Primero Neuquén en esta alianza política con Neuquén-Izate? Sí. Nosotros vamos a acompañar las decisiones que se tomen, porque son elecciones nacionales, que tome, en este caso, Rolando Figueroa como gobernador de la provincia. ¿No va a poner candidatos el espacio? No.
vamos a acompañar las decisiones que se tomen, ¿sí? El gobernador el día martes creo que dijo que a mediados de julio, alrededor del 15 de julio, se conocerían los candidatos. Nosotros como Primero Neuquén vamos a acompañar esas decisiones que se tomen. Sí, obviamente la justicia electoral es la que pone los tiempos y sí, en julio sí, no sí. queda otra que nombrarlo, ¿no? Sí, sí, Más sí. o menos sabemos cuáles son los nombres, pero bueno. Todavía no. Pero si yo digo, te menciono a vos, Julieta Corrosa, ¿vos qué me decís? Sí, a ver, Como candidata a senadora. hay nombres que, digamos, suenan como siempre, pero todavía no están definidos los candidatos, ¿sí? Es una decisión que tiene que tomar Rolando, ¿sí? Y ver desde el espacio qué decisiones se van a tomar, y nosotros como Primero Neuquén vamos a acompañar. Vuelvo con la pregunta que te había hecho antes, esto de no se observa que tanto el gobierno de la provincia como el municipal no tienen oposición. ¿Por qué será? No es que no tengamos oposición. A mí me parece que tenemos una cosa que es muy importante, una mirada común sobre la ciudad y sobre la provincia, que es más importante. Me parece que eso es lo más importante. Eso es lo que se necesita hoy en el contexto que tenemos hoy. Uh-huh. Con las características, siempre me paro con las características que tiene la provincia y la ciudad. Tenemos una mirada común y que me parece que tiene que ser ese el sentido. Una mirada común, una mirada de defensa por los recursos neuquinos, por el bienestar de nuestra gente. Tiene que ver con eso. Esa es la mirada que tenemos. El trabajar codo a codo para llegar con las necesidades que tiene, en el caso del gobierno provincial, el desarrollo a nivel provincial, y nosotros a nivel ciudad. Una ciudad que te corre los límites todos los días, ¿sí? Entonces la mirada común es esa, es desarrollar la ciudad, una ciudad que tiene características del 60% de su población joven, que no es menor, que necesita otras cosas. Entonces la mirada es común, pensando en el desarrollo, en la defensa y en el bienestar de los neuquinos y las neuquinas. Es eso. En este acompañamiento que ustedes hacen a la decisión que toma el gobernador en cuanto a los candidatos, para ustedes, ¿qué tiene que tener un candidato a senador, un candidato a diputado? Mira, tiene que tener una cosa que es muy, muy, muy clarita. Tener claro que tiene que defender los recursos de los neuquinos. Seguramente, una vez electos candidatos de diputados y senadores, va a entrar el debate de una ley que es muy importante. La coparticipación. La coparticipación. Necesitamos senadores y diputados que tengan claro que tienen que hacer una defensa acérrima de los recursos de los neuquinos. Eso necesitamos, de los diputados y los senadores. Eso necesitamos, que peleen por lo nuestro. Nosotros no queremos más de lo que nos corresponde, pero sí hay que dar una pelea por lo nuestro. Y la ley de coparticipación, a ver, estamos totalmente afectados con la coparticipación. Mirá si no van a tener un rol protagónico los diputados y los senadores. Bueno, Kicillof también dice que aporta de cada 100 recibe 12. O sea, sí, pero hay otras provincias que de cada 100 reciben 500. Y nosotros reclamamos porque además somos generadores de recursos. O sea, hoy el recupero y el ingreso de dólares en este país está de la mano de Vaca Muerta. Y para que eso ocurra necesitamos inversión, ¿sí? Entonces necesitamos pelear esa coparticipación. Me interesa el análisis, la visión política sobre Vaca Muerta. ¿Crees que es un objetivo político a partir de lo que promete Vaca Muerta, de lo que se viene en Vaca Muerta, para Nación o para cualquier otro partido político? Y sí, es un objetivo político. Ya se intentó con la ley bases. Por supuesto, recordemos que había un articulito en la ley bases que decía que el gas y el petróleo iba a ser nacional. Por supuesto que es un objetivo político. Por eso nosotros lo tenemos que defender. ¿Pero por qué lo tenemos que defender? Primero, porque es un recurso neuquino. Y segundo, porque tenemos que pensar que todo lo que genere ese gas y ese petróleo, tenemos que apuntar a diversificar la producción en nuestro país. O sea, en nuestra provincia primero, ¿no?
porque de acá a 30 años, cuando por ahí ese gas y ese petróleo, esencialmente el petróleo, yo creo que el gas tiene mucha más vida útil, pero el petróleo, tenemos que haber podido desarrollar otra economía para el sustento de la provincia y de la ciudad. Nosotros apuntamos al polo científico-tecnológico, una economía del conocimiento, apuntamos una economía vinculada al turismo, ¿sí? Que fomente todo lo que es el comercio de la ciudad. Es muy difícil, María, poner esto en agenda, tratándose de una elección de medio término. ¿Cómo hacemos para que no nos pase lo que pasó en Capital, digamos? Que la agenda, en lugar de discutir las cuestiones bien de la ciudad de Buenos Aires, se discutió a nivel nacional. No, porque me parece ¿Cómo que... escapamos de esto, digamos? No hay que escapar. Hay que hablarlo. No hay que escapar. Hay que poner en claro los números. El día martes el intendente de la ciudad con 4 filminas lo puso muy claro. No hay que escapar. Hay que hablarlo. Hay que charlarlo en las casas, con los amigos. Hay que ponerlo en valor, porque es lo que nos sucede. Porque si no, los recursos nuestros van a parar allá, a Buenos Aires, Y por más orden administrativo que tengan los gobiernos locales y provinciales, nos afecta. No hay que escapar, hay que hablarlo. Tienen no sé si llamarle fe, pero digo, ¿tiene esperanza de que realmente Neuquén no discuta la cuestión nacional en estas elecciones que vienen y que sí discuta las cuestiones que atañen a Neuquén particularmente, como decís vos, el tema de la neuquinidad, el tema de los recursos? Pregunto esto porque, insisto con la pregunta que hacía Mario, en Capital Federal hasta le corrieron la fecha y sin embargo la elección se nacionalizó igual. Sí, pero a mí me da la sensación con esto que la neuquinidad no es una frase, es un valor. Lo primero. No es una frase, no es una palabra, es un valor. Y a ese valor lo vamos a tener que trabajar mucho para entender que en esto que vos me decías escapar, no. Yo creo que hay que ponerlo en valor porque esas decisiones que se toman a nivel nacional afectan a la neuquinidad. Por eso digo, no es una palabra, es un valor. Nosotros eso lo tenemos que tener muy claro y lo tenemos que trabajar en ese sentido. Entender que es un valor, que no es una frase, no es una palabra. Y que las decisiones que se tomen en Buenos Aires afectan a los neuquinos y las neuquinas. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Y habrá que trabajarlo, habrá que hablarlo en la casa, habrá que hablarlo con los amigos. Nosotros, funcionarios, tenemos que explicarlo claramente, pero es eso. Porque las decisiones que se toman allá afectan acá. Nosotros, de un día para el otro, dejamos de tener los aportes que recibíamos de Nación para el transporte público. Nos quedamos con obra a mitad de camino. Y si tomábamos la decisión que han tomado muchos gobiernos locales de esas obras no llevarlas a cabo, hubiésemos generado el quiebre de empresas neuquinas y hubiésemos generado desocupación. Creo que muchas de las decisiones que tomamos hicieron que 258 personas tuvieran empleo formal. Entonces tiene que ver con eso. Tiene que ver con darle a la neuquinidad el valor que tiene. Y sí nos afectan las decisiones de Nación. Por eso hay que hablarlo. Porque a veces con una simple pregunta tenés una respuesta muy importante. ¿Qué obra está haciendo hoy Nación en la ciudad de Neuquén? Cero, como dijo. Cero. Pero me queda una pregunta más. ¿Por qué crees que muchas empresas eligen Neuquén? No sé, esta semana se inauguró, ayer, hoy es jueves, ayer se inauguró una nueva sucursal de una cadena de comidas de Arco Dorados. Digo, ¿por qué eligen las empresas desarrollarse en Neuquén? Mira, yo te voy en un contexto de país bastante complejo, ¿no? Sí, un país que quizás en otros sectores la recesión está presente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se elige Neuquén? Cuando vos miras los números, los supermercados y las grandes cadenas de comidas, el lugar donde más venden es acá, en Neuquén. Los concesionarios de autos, la mayor cantidad de autos donde se venden en Neuquén. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el crecimiento. No es casualidad que se elija. No es casualidad que las empresas elijan Neuquén, como no es casualidad que 20 familias ingresen a la ciudad y a la provincia de Neuquén.
Yo creo que cada una de esas familias que ingresa viene con una valija de esperanza y de futuro. Tiene que ver con eso, ¿no? Que muchas veces no ocurre en el resto del país. Y tampoco ocurre en el resto del país el tema de ventas que se producen, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Sebastián. Mario. Muchísimas gracias, María Pascualini, por favor. acercarte aquí a los estudios de LBA. Y vamos a seguir charlando de estos temas, ¿eh? Seguramente. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, María. ¿Nos vamos? Nos vamos, Sebastián Silencia, hasta el próximo encuentro aquí en La Verdad Avanza. Chao.